Hola a todos, buenos días en el continente americano y buenas tardes a quienes nos acompañan desde la península ibérica. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. La federación hoy se complace en tener una nueva conferencia magistral. Una vez más, recordamos a quienes nos escuchan que todas las conferencias magistrales que está impulsando la Federación Iberoamericana de Urbanistas están siendo archivadas en una biblioteca que espera ser un recurso didáctico para las escuelas de urbanismo y para los urbanistas interesados en continuar con su formación y en temas de interés. El día de hoy tenemos la grata presencia de un gran profesor ícono del urbanismo de Sudamérica y de la región latinoamericana y del mundo, el señor Pedro Abramo, el profesor Pedro Abramo, y también tenemos aquí, le voy a pedir a nuestro vicepresidente de Latinoamérica, el profesor Rafael Valdivia, que por favor lo presente. Gracias, Iraida. Buenos días a todos. Buenas tardes allá en Europa. Agradezco a Pedro la aceptación de esta invitación para discutir temas de vanguardia. Como ya lo comentó Iraida, es un honor para nosotros tenerlo y además su amplia experiencia en temas pues no solamente urbanos, sino también económicos, sociales, etcétera, ¿no? Eh, Pedro es economista brasileño, profesor en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es investigador 1A del Consejo Científico Nacional de Brasil y visitante escolar de varias instituciones internacionales como la Universidad de California, Berkeley, en Korea Research Institute of Human Settlement en Seúl, en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Escuela de Estudios Superiores y Sociales de París, en Lincoln Institute of Land Policy de Massachusetts, en Estados Unidos, de la Universidad de Lille, en Francia, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de País Vasco y una decena de universidades latinoamericanas. Ha sido galardonado con el premio al mejor libro de economía de la Asociación Brasileña de Posgrado en Economía, el premio Milton Santos de la Asociación Brasileña de Planeación Urbana y Regional, y en 2 ocasiones con el Premio Nacional de Política Urbana de Brasil. Tiene una innumerable número de publicaciones en América Latina, Europa, Corea del Sur. Se ha desempeñado también como secretario ejecutivo de la Asociación Brasileña de Planeación Urbana y Regional y actualmente coordina el Observatorio Inmobiliario de Políticas de Suelo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde desarrolla diversas investigaciones relacionadas con el mercado de vivienda y la informalidad urbana. Gracias, Pedro. Adelante con tu presentación. Tienes más o menos una hora y cuarto para tu presentación y nosotros iremos recibiendo comentarios, haremos comentarios al final, preguntas y pues sin nada más por el momento, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a Rafael y Iraida. Gracias por la invitación para compartir con vosotros una hora y media de diálogo, de conversaciones. Es un honor estar en esta serie de conferencias de la FIU. La FIU es una referencia en el continente nuestro, iberoamericano, latinoamericano, una referencia en el mundo ibérico también, y yo creo que el trabajo de la FIU es fundamental en el sentido de ampliar el debate, de mantener la cualificación y la excelencia de los urbanistas, que tienen un papel determinante en la construcción
de unas ciudades más humanas, ciudades más sustentables, ciudades más justas, y por tanto superar esas ciudades profundamente desiguales que marcan nuestro continente latinoamericano y muchas ciudades ibéricas también. Entonces, es un gran honor, por tanto, para mí estar aquí y compartir algunas ideas con vosotros y dialogar con vosotros. Yo voy a compartir mi presentación. Está entrando. ¿Ya está? Bueno, hoy yo voy a hablar sobre informalidad, la informalidad urbana en América Latina. Por tanto, mi foco no es Iberoamérica, mi foco es sobre todo América Latina. Y en la discusión de la informalidad yo voy, digamos, proponer una hipótesis de que nosotros estamos viviendo una nueva fase de la informalidad urbana en América Latina, que yo voy a llamar de la nueva informalidad urbana. Por tanto, voy a presentar algunas ideas generales, algunas evidencias que me llevan, por tanto, a formular esa hipótesis que estamos delante de una nueva fase de la informalidad urbana. Y como vamos a ver, esta nueva fase de la informalidad urbana produce fenómenos nuevos y exige sobre todo una redefinición y una introducción de nuevos elementos de política urbana y del urbanismo. La primera dimensión, un primer prólogo que me gustaría hablar con vosotros es, bueno, dos observaciones muy generales. Que la informalidad urbana es una forma de producción de las ciudades latinoamericanas. Eso para mí es un elemento clave. Por tanto, las ciudades latinoamericanas crecen, se reproducen a partir de la informalidad urbana. Por tanto, la informalidad urbana es un elemento estructural en la constitución y la producción de nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Además de esto, y por tanto la espacialidad urbana latinoamericana, en gran medida, ella crece a partir de la informalidad y ella se reproduce a partir de la informalidad. Un otro elemento importante que la informalidad urbana se constituye en cuanto un territorio de las ciudades. Y ese territorio de las ciudades tiene ciertas particularidades en su proceso de constitución. Essas particularidades em seu processo de constituição vão definir um hábitat muito específico, que eu vou chamar um hábitat popular e informal. E nesse hábitat, nesse território, portanto, é o lugar de la reprodução de la vida. E a reprodução de la vida em esses territórios informais vai adquirir uma certa identidade urbana própria. Y eso es un segundo elemento importante, porque si las ciudades, ellas tienen una identidad urbana, que de una cierta manera se proyectan para el mundo, y en gran medida, en las últimas 2-3 décadas, que ha habido toda una discusión de la importancia de las identidades urbanas como un elemento de proyección de las ciudades hacia el mundo, los territorios informales também tem uma identidade própria. E essa identidade própria, que resulta das formas de reprodução da vida em esse território, se projetam por la cidade. E essa projeção da identidade própria dos territórios informais vai adquirir, digamos, uma dimensão múltipla. Algumas são positivas e algumas, digamos, são se constituem como estereótipos e vão incluso produzir processos de rejeição a esses territórios. Portanto, o território da informalidade é um território muito complexo, não? E a construção de sua própria identidade vai sinalizar dimensões múltiplas. E essas dimensões múltiplas vão ser, digamos, apropriadas por las ciudades y por el mundo de una manera, digamos, que puede producir estigmas.
Por ejemplo, una parte muy importante de la ciudad de Río de Janeiro, donde yo vivo, es constituida de territorios informales. Esses territórios informales adquiriram uma identidade própria e essa identidade própria vai ganhar um nome, favelas. Portanto, as favelas são uma forma de identidade territorial desse território informal e projetam para a cidade de Rio de Janeiro uma imagem que às vezes positiva, porque são nas favelas de Rio de Janeiro que nasce a samba, uma forma de expressão popular, cultural, muito importante para a cidade. Esta forma de expressão musical, a samba, que nasce nesses territórios informais, se projeta para o mundo, portanto, há uma identidade do mundo entre a samba, o ritmo musical samba, e as escolas de samba, e a favela. Portanto, é uma imagem muito positiva, mas também em esses territórios se projeta uma imagem estigmatizada, que esses territórios são os territórios da violência. Portanto, é muito importante quando pensamos na informalidade urbana, pensarmos que ela tem, para mim, essas duas grandes dimensões, não? Uma dimensão que a informalidade urbana é um vetor de produção das cidades e, a la vez, é um território que se constitui como um hábitat onde uma parcela muito significativa da população urbana vive e se reproduz. E seus modos de reprodução vão constituir, portanto, uma articulação com o território e vai, portanto, se produzir uma identidade territorial. Essas identidades territoriais, à la vez, como dizia, são positivas e, à la vez, produzem um estigma sobre esses territórios. Bueno, esse é um elemento que guardo como referente, mi prólogo. Essas duas observações me levam a duas observações seguintes, que para mim são muito importantes. Se a informalidade é parte constituinte, digamos, se a informalidade é um vetor de produção da cidade, a informalidade é parte constituinte do modelo de produção das cidades latino-americanas. E isso é muito importante. Portanto, quer dizer, há um modelo de produção de las ciudades latinoamericanas y en ese modelo de producción de las ciudades latinoamericanas la informalidad es un vector estructural. Enseguida, el modelo de ciudades, y es muy importante hacer la distinción conceptual entre modelo de producción de las ciudades y el modelo de ciudad. Son cosas muy distintas. Los modelos de ciudad son modelos que en general los urbanistas lo piensan, lo diseñan, lo proyectan, lo proponen. Entonces, por ejemplo, hay toda una discusión sobre las ciudades portuarias, las ciudades creativas, las ciudades del bienestar. Por tanto, la ciudad, bueno, se proyecta en cuanto a un modelo de ciudad. Las ciudades latinoamericanas tienen un modelo. Eu creio que esse modelo, se soma outras camadas, o modelo estruturante das cidades latino-americanas é um modelo de cidades desiguais e excludentes. Portanto, esse modelo de cidades excludentes e desiguais se articula com o modelo de produção. O modelo de produção produz, portanto, as materialidades, as estruturas, as vialidades desse modelo de cidade desigual. Portanto, estão intimamente articulados, mas são elementos distintos. Quando pensamos, portanto, um modelo de cidade, projetamos uma cidade. Quando pensamos o modelo de produção da cidade, temos que pensar, sobretudo, quais são as forças vivas que materializam os processos reais, efetivos, de transformação de materialidades urbanas. Portanto, fazer essa distinção para mim é muito importante. Eu vou falar sobre a nova informalidade urbana e fazer uma distinção em lo que vou chamar de informalidade clássica, sobretudo a partir dessas duas observações iniciais que eu he hecho. A informalidade como vetor de produção da cidade e a informalidade enquanto um hábitat popular, enquanto um território de reprodução da vida de uma parcela muito significativa da população urbana das cidades. Então, esses são meus dois
claves de entrada para hacer una periodización de la informalidad urbana en América Latina, que ya tiene más de 100 años. Por tanto, yo creo que cabe, en función de esos, digamos, matices conceptuales y analíticos que yo voy a introducir a partir de esas dos claves de entrada, cabe intentar establecer una periodización, una fase, y fases de la informalidad. Ella no es la misma del inicio del siglo XX o la mitad del siglo XX para el siglo XXI. Yo creo que hay, digamos, una distinción entre la informalidad del siglo XX y la informalidad del siglo XXI. Por tanto, la informalidad del siglo XX voy a llamarla de informalidad clásica. Y la informalidad del siglo XXI voy a dar un nombre que, a falta de mucha creatividad de mi parte, voy a llamar de nueva informalidad urbana. El primer elemento, digamos, que para mí me ayuda a entrar en esa discusión es identificar las lógicas de acceso al suelo urbano. ¿Por qué las lógicas de acceso al suelo urbano? Porque la definición minimalista de una ciudad es básicamente lo que los urbanistas hacen, el urbanismo sobre todo que nace a partir del urbanismo moderno. El urbanismo define funcionalidades de uso del suelo y distribuye, digamos, esas funcionalidades de uso del suelo a sujetos, a agentes, a individuos, a familias, a firmas, a empresas. Por tanto, es el uso del suelo, la funcionalidad del uso del suelo, las características, por tanto, de ese uso del suelo, que va a definir, digamos, un arcabouço minimalista do que es una ciudad, sobre todo para los urbanistas, ¿no? Por tanto, ese es mi punto de partida. Yo identifico dos grandes lógicas de acceso al suelo, que son las lógicas de la sociedad moderna. La lógica, por tanto, del Estado y la lógica del mercado. Esas dos lógicas son estructurantes de las ciudades modernas y de una cierta manera van a definir en gran medida la forma de acceso al suelo en las ciudades modernas y sus características, sus funcionalidades, sus formas de reproducción, las formas de reproducción de la vida, sus posibilidades de uso del suelo y las limitaciones del uso del suelo. Lo que distingue básicamente la lógica del Estado y la lógica del mercado. Lo que distingue, digamos, es que en la lógica del Estado, de una cierta manera, el Estado define que quien va a tener acceso al suelo son un cierto grupo de personas. Y de una cierta manera, ese grupo de personas va a estar bajo la definición del Estado de dónde vamos a ubicar. Por tanto, en la lógica del Estado, los individuos, las familias, las empresas pierden una libertad de localización, de dónde vão se localizar. Por tanto, de uma certa maneira, quer dizer, a lógica do Estado, ela permite o acesso ao suelo, pero esse acesso ao suelo tem condições. Qual é a condição? Que se pierde uma certa liberdade de decisão onde eu vou me ubicar en la ciudad. Por tanto, el Estado determina, encamina un conjunto de usuarios del suelo y define de una cierta manera qué tipo de uso esas personas van a hacer. En la lógica del Estado, ya no. En la lógica del Estado, los individuos van a tener la libertad de definir dónde van a ubicar en la ciudad, de uma certa maneira condicionada por, digamos, condições restritivas por as normativas, também definir o tipo de uso que vão fazer desse suelo e vão competir entre eles para utilizar esse suelo em suas várias localizações no interior da cidade. Mas a condição sine qua non para entrar na lógica do mercado e, portanto, disputar o uso do suelo, qual é? Bueno, ter um capital. Y, por tanto, a partir de ese capital, ofrecer un pago a quien detiene la barrera de entrada al suelo, que es el propietario. Vivimos en una sociedad que ha heredado del régimen anterior esa institución de la propiedad, y la propiedad del suelo es una barrera a entrada a la utilización. Por tanto, aquellos que quieren utilizar suelo
tiene que pasar sobre esa barrera de entrada que es la propiedad. En general, en la lógica de mercado, el pasaje, la puerta de entrada es un pago, que va a ser llamar en general un precio, una renta. Entonces, ese pago que va a ser, de una cierta manera, va a ser el elemento que va a ser motivado entre los utilizadores del suelo para tener acceso al suelo. Bueno, la lógica, por tanto, de mercado y la lógica del Estado se instituyen como los dos mecanismos de coordinación general de acceso al suelo en nuestras ciudades. Hay elementos, digamos, de articulación entre ellos, por ejemplo, entre la lógica de mercado y la lógica del Estado. Hay una interfase que es, digamos, regulatoria. Essa, digamos, interface regulatória a lo largo da história pode ser mais ampla ou menos ampla. Portanto, a predominância do Estado sobre o mercado ou do mercado sobre o Estado em la dimensão regulatória vai depender do momento histórico. Por exemplo, em la tradição do urbanismo moderno ha habido uma dimensão regulatória mais forte que a actual. Portanto, o urbanismo moderno entra em crise a partir de fins de 80 e início dos 90 e se introduz toda uma discussão sobre flexibilização do marco regulatório em sentido do mercado adquirir maior capacidade de decisão sobre usos e condições de uso do suelo urbano. Portanto, digamos, essa interface regulatória entre Estado e mercado depende del momento histórico. Lo que se llama, por ejemplo, neoliberalismo urbano. En el neoliberalismo urbano, la lógica de mercado va prevaleciendo sobre el régimen anterior, que era un régimen de un estado de bienestar fordista urbano, donde la dimensión regulatoria era mucho más fuerte do que durante el periodo del neoliberalismo urbano. Por tanto, eso cambia a lo largo de la historia. Un outro elemento, digamos, de interface são as políticas fiscais, as políticas de créditos que se impõem nessa articulação da lógica de mercado e da lógica do Estado. E na lógica de mercado há transações e, portanto, o Estado impõe sobre essas transações, sobre compra e venda de suelo urbano, uma dimensão tributária. E essa dimensão tributária vai generar recursos para o próprio Estado actuar, produzindo equipamentos, vialidades, etc. e tal, a partir de suas políticas fiscais. Portanto, são interfaces. Essas interfaces vão definir, portanto, como funciona a cidade e a estrutura mesmo de produção da cidade. O que é interessante é que, na lógica do Estado, há também condições para se entrar na lógica do Estado para ter acesso ao suelo. A primeira condição é capital institucional. Aqueles que não têm um capital institucional não podem ter acesso ao suelo por la via de los programas e de las políticas de acesso ao suelo do Estado. Por exemplo, los sin papeles. Los sin papeles não entram em um programa público de acesso ao suelo, em América Latina e em Europa também. Portanto, esse é um capital institucional e também político que é uma condição sine qua non para entrar, para la lógica, tener acceso al suelo por la vía de la lógica del Estado. Pero en nuestra región latinoamericana, el Estado no ha tenido a lo largo del proceso de urbanización acelerada del siglo XX, no ha tenido capacidad, digamos, financiera o capacidad política para produzir as condições necessárias de acesso ao suelo a todos aqueles que têm necessidade de ter acesso ao suelo e não têm o capital monetário necessário para ter acesso ao suelo por la via do mercado. Porque aqueles que não têm capital monetário para entrar na lógica do mercado não vão ser contemplados em ter acesso ao suelo por la lógica do mercado. E, portanto, é a lógica do Estado que vai prover, de uma certa maneira, acesso ao suelo e vivienda, que vivienda é, digamos, uma demanda derivada do suelo, para esses que não têm capital. Pero esses, uma parte desses,
no han tenido acceso al suelo por la vía del mercado, porque no tenían capital monetario, y tampoco han tenido acceso al suelo por la vía del Estado, porque el Estado fue incapaz de ofrecer a ese conjunto de familias el suelo urbano necesario para que ellos se instalasen en las ciudades. Por tanto, se genera una tercera lógica, que yo voy a llamar la lógica de la necesidad. La lógica de la necesidad no es una lógica característica de la sociedad moderna europea, por ejemplo. Es una lógica que surge de una carencia del mercado en crear las condiciones de acceso al suelo a las familias que no tienen capital monetario y también del Estado no tener las condiciones financieras de ofrecer a esas familias en capital monetario las condiciones de acceso al suelo. La lógica de la necesidad, por tanto, va a ser un elemento fundamental en la construcción, la producción de las ciudades latinoamericanas a lo largo del siglo XXI y en particular a partir del proceso de urbanización acelerada que empieza, bueno, dependiendo de país a país, pero empieza en general a partir de los años 20, 30, 40, en algunos países 50, 60, pero ese proceso de urbanización acelerada que es muy importante, que va a redefinir, digamos, el percentual de la población que vive en áreas rurales y que vive en áreas urbanas, y que, por tanto, los procesos de modernización agrícola van a producir expulsión de una cantidad muy grande de familias del área rural para la área urbana. Esa, digamos, esa urbanización acelerada va a ser absorbida por las ciudades. Y la única condición de las ciudades absorber esa población es que ellas tengan acceso al suelo. A tener acceso al suelo es la condición básica de tener la ciudadanía urbana. No hay ciudadanía urbana plena si no hay acceso al suelo. Por tanto, como el Estado en América Latina fue incapaz de absorber esa masa gigantesca de población que se desplaza de rural para urbano, por ejemplo, en Brasil, en un periodo de 40 años, 30 años, básicamente, de los 50 a los 80, llega a las ciudades una Francia. Esa es la orden de magnitud. En 30 años, en las ciudades brasileñas, llega la población de Francia. Por tanto, es una cantidad muy grande de personas. Lo mismo pasa en los otros países latinoamericanos. Y esta gente que llega y que se ve incapacitada de tener acceso por la lógica del mercado y por la lógica del Estado, su única forma de tener acceso al suelo es por la lógica de la necesidad. Como esa lógica de la necesidad, por tanto, va a impulsionar los individuos, las familias, sea de forma individual, sea de forma colectiva, sea de forma espontánea, sea de forma organizada, a ocupar suelo urbano. Tomas, los periodos de las tomas. Por tanto, las tomas, las ocupaciones, es un elemento fundamental en la constitución de las ciudades a lo largo del siglo XX. Essas tomas, portanto, vão se reverter de um caráter de negação de alguns elementos do Estado de Direito. E aí está o caráter de informalidade urbana. Portanto, esse acesso ao suelo não está conforme às formalidades institucionais do Estado de Direito. É isto que eu chamo de informalidade urbana. Para mim, a informalidade urbana se remite, portanto, a uma forma de acesso ao suelo que não está conforme a uma formalidade do Estado de Direito. Portanto, a los direitos. E, em particular, a dos direitos, a dos sistemas de direito. O sistema de direito de propriedade e o sistema de direito urbano. Portanto, a negação do sistema de direito de propriedade y la negación del sistema de derecho urbano para tener acceso al suelo y para hacer uso del suelo constituye para mí la definición pragmática y minimalista de la informalidad urbana. Bueno, eso sucedió a lo largo del siglo XX, de una forma muy generalizada. Y esto va a definir para mí, por tanto, lo que voy a llamar de la informalidad clásica. La informalidad clásica básicamente está vinculada a procesos de toma, a procesos de uso del suelo de una población de bajos ingresos
a partir de la toma, de la ocupación. A largo, por tanto, del siglo XX, va a se producir una interfase entre la lógica de la necesidad y la lógica del Estado, y que, por tanto, va a generar políticas y programas para enfrentar ese elemento nuevo que es la informalidad urbana, nuevo en el sentido, digamos, de magnitud en América Latina. No nuevo en cuanto fenómeno, pero nuevo en cuanto magnitud, la magnitud de ser, se constituyendo, por tanto, un vector de producción de las ciudades. Es a lo largo del siglo XX que la informalidad urbana se constituye como un vector estructural de la producción de las ciudades latinoamericanas, por su magnitud, por su importancia. Por ejemplo, en muchos países y en muchas ciudades, bueno, la informalidad corresponde a más de la mitad de la ciudad que está siendo producida. Por tanto, en Lima, por ejemplo, en muchos periodos la informalidad urbana representaba casi 60-65% de las ciudades que estaban siendo producidas. Lo mismo en muchas otras ciudades latinoamericanas. Por tanto, es un vector estructural de la producción de las ciudades. Delante de ese fenómeno, bueno, va a se desenvolver, digamos, un conjunto de políticas y de programas. Yo voy a llamar que se constituye un modelo de políticas de informalidad urbana latinoamericana a partir de un tripod de políticas. Ese tripod de políticas tiene, digamos, una primera pata que es los programas y las políticas de titulación, de regularización, masivos en América Latina, sobre todo a partir de los años 80. Empieza en Perú con FOPRI en 61, y se generalizan a partir de los años 80 en toda América Latina los programas de titulación y de regularización. Por tanto, ese es un primer elemento de ese tripod. El segundo son los programas de mejoramiento barrial, los que se llaman en América Española mejoramientos barrial, en Brasil, en portugués, llamamos más urbanizaciones, urbanizaciones de favela, por tanto, son la misma cosa, son programas de intervención sobre un hábitat ya constituído o en proceso de constitución, por tanto, a partir de un proceso, digamos, de toma y de ocupación, hay una dinámica de consolidación de ese territorio y sobre essa dinâmica de consolidação se desenvolvem os programas de melhoramento barriais. Digamos, é um segundo elemento do tripode da política latino-americana em relação à informalidade. E o terceiro elemento são as políticas de produção de viviendas sociais em propriedade. Ao contrário de los países do norte global, onde as políticas de viviendas sociais são sobretudo políticas de alquiler social, nós incorporamos essa tradição ibérica patrimonialista e as políticas de viviendas sociais são políticas para a propriedade e não para alquiler social. Nos últimos 20 anos surgiu essa discussão, é uma discussão importante em América Latina, de que as políticas de vivenda social se redirecionem para alquiler social e não necessariamente só para a propriedade. Bueno, isso vai definir, portanto, um conjunto de políticas e programas vinculados à informalidade clássica. E isso é importante. A renda urbana que sai, de uma certa maneira, de Hábitat 3 de Quito, em relação à informalidade urbana, expressa esse tripode. Em grande medida, expressa esse tripode. As agências multilaterais, BID, Banco Mundial, de uma certa maneira, expressam esse tripode. Esse, digamos, é o mainstream das políticas públicas em relação à informalidade urbana. Repito outra vez, este tripode está intimamente vinculado a um diagnóstico de que a informalidade urbana latino-americana é de natureza da informalidade clássica. Bueno, surge a partir dos anos 90 um novo tipo de, digamos, de informalidade. E esse novo tipo de informalidade, volvendo a esse esquema, tem uma característica porque seu espaço de interface é entre a lógica do mercado e a lógica da necessidade. Cada vez mais, digamos, se desenvolvem mecanismos de mercado para os setores populares terem acesso a
suelo urbano, solo que no respetando el arcabouço institucional, la arquitectura institucional del Estado de Derecho. Por tanto, voy a llamar estos mercados y mercados informales. Por tanto, la nueva informalidad urbana va a estar muy vinculada a ese nuevo vector de acceso al suelo que no es más predominantemente por la toma, por la ocupación, pero es cada vez más por la vía de una transacción mercantil. Bueno, ese es el marco general donde yo voy a mover. Casi ese era el prólogo, pero el prólogo demoró muchísimo. Voy a recuperar algunos elementos que una parte de vosotros que conoce América Latina ya conoce, ya lo vieron, ya trabajaron con él, pero para mí es importante recuperar. Yo propongo que la informalidad urbana, como acabo de decir, tiene dos grandes fases en América Latina. La informalidad clásica y la nueva informalidad urbana. La informalidad clásica se caracteriza por básicamente dos grandes elementos. Primero, el acto inicial, el acto fundador. El acto fundador de uso del suelo es una toma, una ocupación. Por tanto, esta toma y ocupación, ella no respeta el derecho de propiedad. Por tanto, hay procesos de toma, de ocupación que son clandestinos, otros que son irregulares, etc. y tal, pero la clasificación va a cambiar de país a país, pero lo que caracteriza para mí ese acto fundador es que es una ocupación, es una toma. A partir de esa toma, va a haber un proceso de consolidación progresiva. Esse processo de consolidação progressiva tem duas grandes dimensões. Um processo de consolidação da urbanização, de los equipamentos, de las vialidades. Portanto, quer dizer, esses equipamentos e vialidades que a princípio não são ofertados por el Estado, têm que ser autoproduzidos. Portanto, há uma dinâmica de auto-urbanização nesse processo de consolidação progressiva en la informalidad clásica. Otro elemento de consolidación progresiva es las viviendas. Por tanto, las viviendas también van a ser autoproducidas do ponto de vista familiar. Essa autoprodução familiar tem vários modelos. Não? Um modelo que a própria família utiliza sua mão de obra familiar, ou a família se articula com amigos e, portanto, há mutirão, conjunto de pessoas que vão ser mobilizadas para produzir essa vivenda. E há também os modelos de produção por encomenda. A família tem algum dinheiro e, bueno, contrata um albañil aqui por um dia e depois esse albañil volta daqui a 10 dias. Portanto, os modelos cambiam, mas basicamente esses processos de auto-urbanização e autoconstrução de vivenda são os dois elementos clave do processo de consolidação progressiva. O que significa um processo de consolidação progressiva? Significa que não há uma temporalidade definida para terminar a urbanização, não há uma temporalidade definida para terminar a vivienda. Portanto, há uma temporalidade em aberto. Esta temporalidade em aberto vai depender basicamente de quê? De dois elementos. O primeiro elemento da auto-urbanização, da capacidade de mobilização coletiva e comunitária para produzir a auto-urbanização. As comissões de água, as comissões de luz, conjunto de comissões que nascem, em geral, com o nascimento de uma ocupação, de uma toma. Em geral, se faz uma toma, se faz uma divisão dessa terra e se constituem comissões. Comissões de água e de luz são as duas primeiras comissões, porque água e luz são elementos fundamentais para a reprodução da vida urbana. Portanto, quer dizer, esta temporalidade da auto-urbanização, em grande medida, vai estar dependente desta capacidade de mobilização comunitária para construir, bueno, as canalizações autoproduzidas, a caja d'água elevada, bueno, e se colgar ao sistema público de água, se colgar ao sistema público de energia, como todos nós mais ou menos conhecemos. La segunda dimensão da autoprodução da vivienda, sua temporalidade está vinculada à capacidade de ahorro familiar. Ou seja, a capacidade de ahorro familiar, portanto, a quantidade de dinheiro que eu ahorro para comprar ladrilho, para comprar cimento, isso vai determinar a temporalidade
do processo de construção. E essa, digamos, temporalidade em aberto é muito importante. ¿Por quê? Porque é ela que nos explica que os processos de consolidação progressivo de los assentamentos informais são muito distintos um do outro. Assentamentos que vão surgir no mesmo momento têm pontos de consolidação muito distintos. Por quê? Porque a capacidade de mobilização comunitária é maior ou menor em alguns assentamentos, a capacidade de ahorro das famílias de um assentamento é maior ou menor. Portanto, essa heterogeneidade nos processos de consolidação progressiva vai estar vinculada a esses dois elementos de mobilização comunitária e de ahorro. Y al interior mismo de los asentamientos, quien conoce los asentamientos sabe que son extremamente heterogêneos, não há uma homogeneidade em um assentamento informal. Do ponto de vista do seu estoque residencial, as casas, umas são mais estão mais consolidadas, outras menos consolidadas. Há casas em alvenaria, há casas em madeira, há casas em plástico. Portanto, esta enorme heterogeneidade dos assentamentos, ao interior dos assentamentos informais, vai estar vinculada à capacidade de ahorro familiar, que está vinculada a quê? Vinculada aos processos de mobilidade social. Portanto, a essas famílias, alguns têm a capacidade de ter uma mobilidade social, se posicionar melhor no mercado de trabalho, outras não têm capacidade nenhuma de mobilidade social, se posicionam, portanto, no mercado informal de trabalho de formas muito precárias e sua capacidade de ahorro, portanto, é menor do que a outra. Portanto, isto é o que eu estou tentando dizer, que a cidade informal vai ser, em grande medida, reflexo de conjunto de elementos da sociedade. E isso é muito importante para urbanista, porque não é plano de urbanista que vai resolver esse problema. Digamos, essa advertência é muito importante, porque os urbanistas têm, digamos, uma ideia de transformações fiat lux. Quando o Estado tem recursos, isso pode ser incluso possível. Pero, en el caso latinoamericano, primero, os recursos do Estado não são muito abundantes, e segundo, e o mais importante, as prioridades do Estado latino-americano não são de produzir cidades equânimes, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista do acesso a bens e serviços. Portanto, os estados, os regimes urbanos latino-americanos guardam em si decisões políticas que se manifestam em la desigualdade socioespacial de serviços e equipamentos. Portanto, esse é um elemento estrutural do modelo de produção das cidades latino-americanas. No modelo de produção das cidades latino-americanas, as políticas de equipamentos são políticas que estão vocacionadas para a elite, para uma parcela da sociedade, e deixam ao vazio a outra parcela da sociedade urbana. E esta sociedade urbana, portanto, vai ter que se autoproduzir seus equipamentos e serviços. O que é interessante é que essa carência de serviços produz uma dinâmica comunitária de auto-urbanização, mas também, em la informalidade clássica, vai produzir movimentos que vão demandar, reivindicar do Estado serviços e equipamentos. Portanto, ao largo do século XXI, sobretudo ao largo da segunda metade do século XXI, se vê nas periferias urbanas grandes movimentos de quê? Reivindicando o Estado equipamentos urbanos, reivindicando o Estado transportes coletivos, reivindicando o Estado vialidades. Portanto, isso marca, digamos, a forma de organização social e política. A carência de equipamentos e serviços vai definir uma forma de organização comunitária, uma forma, portanto, de reprodução da vida para auto-urbanizar-se e reivindicar do Estado os equipamentos e serviços que não estão presentes em esses territórios. Isso é muito importante, porque isso vai definir uma diferença fundamental em relação à nova informalidade urbana e as formas de organização comunitária da nova informalidade urbana, que não vão estar necessariamente vinculadas a esta dinâmica de reivindicar do Estado equipamentos e serviços.
vamos enseguida a esse elemento. Portanto, essa informalidade clássica se caracteriza, sobretudo, em la maior parte dos países latino-americanos, nos anos 50, nos anos 60, hasta fins de los 90. A partir de los 90, vão surgir, lo que vai passar é, bueno, nada, depois digo, lo que vai passar é uma redução significativa de las tomas de tierra, los procesos de ocupación, por varias razones, ¿no? Primera razón es que las tierras disponibles para serem ocupadas son menores, estão piores ubicadas, ¿no? Estão muy lejos. Entonces, digamos que la posibilidad de toma de ocupaciones disminuye en función de la reducción de suelo urbano que se puede ocupar. Las ocupaciones se daban prioritariamente sobre terrenos públicos, portanto, um agotamento dos terrenos públicos para serem ocupados, e se davam prioritariamente também em terrenos que tinham dificuldades de uso, em função de características topológicas e geológicas, não? Por exemplo, ocupar encuestas, ocupar áreas de borde de ríos e de riachuelos, um conjunto, digamos, de suelos que têm problemas geológicos e topográficos, ou a normativa urbanística lo impide de ser utilizado, bueno, também eram terrenos para serem ocupados. Portanto, quer dizer, a redução do número de terrenos possíveis para serem ocupados, e, además, que a largo de 20, 30 anos, quer dizer, os proprietários vão, digamos, adquirindo maiores consciência de que, bueno, seus terrenos podem ser ocupados e, bueno, vão proteger seus terrenos. Portanto, a grande ola de ocupações a curva de ocupações começa a inflexionar a partir de fins de 80, mais ou menos, em quase todos os países. Claro que há uma diferença de país para país. Há países que as tomas são muito mais retardatárias, como, por exemplo, em Uruguai, onde as tomas vão ocorrer, sobretudo, mais a partir dos anos 60, 70 e sobretudo, 80. Então, isso não é uniforme em todo, do ponto de vista temporal em toda a América Latina. Há temporalidades distintas, mas o processo é o mesmo. Com esta inflexão das tomas, com a redução da possibilidade de tomas de ocupação, vai surgir, digamos, mercado de suelos informal. Mercado informal de suelos que vai ser a partir de uma transação mercantil que as pessoas, as famílias vão ter acesso ao suelo. Não mais a partir da ocupação de uma toma, mas sobretudo a partir, digamos, de uma transação mercantil. Los mercados informales de suelo começam a se desenvolver, sobretudo se generalizar a partir dos anos 80, em alguns países, por exemplo, em México, eles já existiam antes, em Bogotá já existiam antes. Bogotá, a informalidade é em grande medida produzida por o mercado informal de suelo. Em México, em muitas cidades, a informalidade urbana é em grande medida produzida por o mercado informal de suelos, pero a situação geral da América Latina é que esses mercados informais de suelos eram marginais e começam a se constituir como predominantes como mecanismo de acesso ao suelo a partir de los 80 e se consolidam a partir de los 90. Portanto, esse é um primeiro cambio estrutural na forma de produção da informalidade urbana. O segundo elemento estrutural em relação à informalidade urbana são como os processos de toma e de ocupação começam nos anos 30, 40, se aceleram 50, 60, há grandes processos de toma nos 50, 60 e 70. Bueno, al final de los anos 90, uma quantidade muito significativa de assentamentos já estão em seu processo de consolidação há 20 anos, há 30 anos. Portanto, já há uma dinâmica, digamos, instalada, já há território informal que se reproduz, que tem uma dinâmica própria. E sobre esse território que já está consolidado, em um processo avançado de consolidação, há câmbios sociodemográficos muito importantes. Primeiro câmbio, há uma segunda geração e há eventualmente uma terceira geração de habitantes
em esses territórios, coisa que não ocorria em el momento inicial da toma. Isso vai introduzir, digamos, processos de transformação, de uso do suelo novos. Esses processos de uso do suelo novos, basicamente, vão estar vinculados a uma intensificação do uso do suelo. Portanto, em los assentamentos consolidados, que surgiram com o uso extensivo do suelo, à medida que se consolidam, o uso do suelo vai paulatinamente, progressivamente se transformando em um uso do suelo intensivo. O que isso significa em termos de estrutura urbana? Significa que a produção da informalidade vai se dar em altura, um segundo piso, um terceiro piso, e eu vou chamar esse processo não mais de produção da informalidade, vou chamar de um processo de reprodução ampliada da informalidade. Portanto, o uso intensivo do suelo em assentamentos consolidados significa que a informalidade está sendo produzida de outra maneira, está sendo produzida em altura. E, portanto, e sobre um território que já é informal. Portanto, há uma dinâmica de reprodução da informalidade que é ampliada. Portanto, a informalidade se amplia, se produz de forma ampliada a partir do uso intensivo do suelo, que o resultado do ponto de vista da estrutura urbana para o urbanista é basicamente verticalização e densificação. Portanto, quanto mais intensivo o uso do suelo informal, maior o processo de densificação, maior o processo de verticalização, produção, portanto, de altura. Não respeitando as normativas de uso do suelo em altura, não respeitando as normativas vinculadas a los códigos de construção, que definem, portanto, áreas de aeramento, áreas de espaço comum, um conjunto de regras. Portanto, se a reprodução ampliada da informalidade não respeita mais, sobretudo, o direito urbano. Portanto, o que está sendo, digamos, não sendo respeitado não é tanto mais o direito de propriedade, porque isso já passou, mas, sobretudo, o direito urbano, a informalidade urbana. Portanto, a dimensão da regularização se coloca como objeto de política pública, e menos a titulação. Cada vez mais, o elemento de política pública vinculados a los direitos estão articulados à regularização. Por quê? Porque a dinâmica da nova informalidade urbana está vinculada à reprodução ampliada da informalidade, ou seja, uso intensivo do suelo, ou seja, verticalização e densificação. Isso vai produzir novos problemas urbanos, incluso de saúde pública urbana. Vão surgir os problemas muito importantes e cada vez mais de aeração, de sol, portanto, de problemas broncopulmonares, se retorna em los assentamentos informais problemas que já haviam desaparecido do universo urbano, como a tuberculose. A tuberculose ressurge em las favelas, ressurge em las villas misérias. ¿Por quê? Porque a reprodução ampliada da informalidade, com a densificação, com a informalidade, com a verticalização, introduz esses problemas novos de saúde pública, bronco-respiratórios. Portanto, há um conjunto de elementos muito interessantes que vão surgir em função desse uso mais intensivo do suelo. Portanto, essas são as características generais. Eu vou entrar em detalhe com tablas, com dados, etc. E tal. Antes disso, vou passar um conjunto de imagens, todavía aí em la informalidade clássica, para mostrar, bueno, o que vosotros, uma parte de vocês já sabem, que, bueno, a informalidade clássica tem esses processos de ocupação, alguns são espontâneos, outros são organizados. É muito importante fazer a distinção quando os processos de toma são individuais ou são coletivos, porque a morfologia resultante desses processos de ocupação vão ser completamente distintas, completamente diferentes. E para um urbanista, atuar sobre a morfologia é determinante. Se a morfologia é su projeto vai nesse sentido, se a morfologia é outra, urbana, resultante das tomas, ele vai dibujar um outro projeto, não? E, portanto, se as tomas são individuais ou são coletivas, define morfologias muito distintas. E nas coletivas, se são organizadas ou se são espontâneas, também. Las tomas coletivas organizadas, em geral, os resultados são que
Bueno, se organiza, se define lotes y el resultado morfológico son una tabla de enjadres. Por tanto, la intervención de un urbanista sobre una favela, sobre una villa, sobre un rancho, sobre una barriada, como estructura de tabla de enjadres, es una. Pero se o processo é uma ação coletiva, mais ou menos espontânea, onde cada vai ocupando e cada agarra um troço de lote com medidas e dimensões muito distintas, o resultado da morfologia é muito mais uma cidade vernacular. Uma estrutura de cidade vernacular. Portanto, a forma de intervenção é completamente distinta se é uma tabla de enxadrez ou se é uma estrutura de cidade vernacular. E os custos também é muito diferente um custo de produzir infraestrutura de água e saneamento de uma morfologia em enxadrez ou uma cidade vernacular. Portanto, é a mesma com vialidades. Portanto, há aí el acto inicial va de una cierta manera determinar la trayectoria de la consolidación, lo que los economistas llaman de trayectoria dependiente, o sea, la trayectoria dependiente está presente en ese acto natural y va a determinar en gran medida lo que va a ser esse território informal em el futuro e as possibilidades de intervenção do poder público e dos urbanistas sobre esse território. Então, isso é muito importante ter claro que o acto inaugural determina muito as possibilidades e limites do crescimento e da consolidação futura. Bueno, y eso podemos ver claramente en algunas fotografías. Por ejemplo, esta es una ocupación espontánea en Ciudad de Panamá. Vemos que aquí es completamente aleatorio en los procesos de ocupación, con un proceso de mejoramiento de barrios en este territorio. Es mucho más costoso do que si fuese, bueno, en una tabla de ajedrez, con lotes más o menos similares, ¿no? Esses são tomas em el borde da floresta amazônica, em la metrópole amazônica brasileira, Belém. Belém é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, com uma taxa de informalidade muito importante, e a informalidade se dá em el borde da cidade, que é floresta. Lo mismo em la periferia de Buenos Aires. En los riachuelos, ¿no? Esa fue una forma muy, muy constante a lo largo de la América Latina, y no solamente América Latina, de ocupación, riachuelos que no pueden ser ocupados de otra manera, bueno, se ponen palafitas, y esas palafitas paulatinamente vão sendo transformadas em alvenaria como? Com relleno, entonces, el autorrelleno, pouco a pouco vai se rellenando, e quando se rellena esse riachuelo, se pone se transforma em casas de madeira, em casas de alvenaria. Isso é um processo, digamos, muito, muito comum. Ai, caramba, caiu minha botella de água. Aqui. É um processo muito comum em América Latina. Las laderas que são uma outra tipologia clássica em Caracas, em Medellín, em Rio de Janeiro, em Salvador de Bahia. Bueno, as ladeiras são ocupadas e produzem, digamos, esse tipo de tipologia de territórios da informalidade. Las laderas de los cerritos de Lima también, que son muy interesantes porque es autoconstrucción de suelo. Los suelos que está siendo construido de la misma manera que se utilizaba en la agricultura, inca y mismo azteca, ¿no? Bueno, lo que es interesante es que, bueno, no solamente tenemos informalidad en América Latina, en Seúl también ha habido muchísima informalidad. Seúl ha tenido una tasa de informalidad en los años, la mitad de los años 70 de 35%, mayor de que cualquier otra ciudad latinoamericana en el mismo periodo. Y se ocupaba de la misma manera. Seúl tiene un anillo que es una colina, y esa colina fue ocupada. De la misma manera, Seúl tiene un río, Río Han, que pasa, que es un gran río, y un montón de otros riachuelos que también fueron ocupados. Por ejemplo, ese río aquí, que es un río pequeño, es casi un riachuelo, es el Chenguinchán. Chenguinchán es interesante porque él fue ocupado, está en el centro de Seúl, está justo delante del Palacio Imperial.
Y es interesante porque ahí, en esa centralidad, en los años 50 se ocupa, en los años 60 se ocupa, bueno, se desplaza esa población para la periferia y se canaliza ese riachuelo, se construye, por tanto, sobre ese riachuelo, y lo que es interesante, ese riachuelo va a se transformar en una intervención canónica de recuperación de ríos, de caudales de ríos, a partir, digamos, de toda la discusión medioambiental de los años 2000, 2010, ¿no? Que es el proyecto que es ese aquí, de Xinganshan, que se recupera el caudal del río, estaba canalizado, se saca la canalización, se recupera y revitaliza toda esa área. Portanto, essa, para quem estuda o processo de renovação e revitalização urbana, Xinganshan é uma referência. Pero é interessante que era uma área de ocupação al inicio, en los años 50. Entonces, lo que decía, bueno, la construcción del hábitat popular informal es un proceso de consolidación por autourbanización, autoconstrucción, es un movimiento social urbano periférico de lucha por demandas de equipamientos. Dos otras características muy interesantes, ¿no? Primero, la convivencia. El elemento, por tanto, en la informalidad clásica, el elemento de convivencia es un elemento fundamental. Por tanto, el elemento de cohesión comunitario es muy importante en esos procesos de consolidación, del inicio de consolidación. Por tanto, una convivencia de tres dimensiones, básicamente. De dimensión religiosa, sobre todo en aquellos países donde hay tradiciones religiosas no necesariamente vinculadas al cristianismo, entonces, las afro-brasileñas, las afro-peruanas, las afro-colombianas, el chamanismo en México, etcétera y tal. Por tanto, la convivencia religiosa en el interior de los asentamientos informales era un elemento de reproducción de la vida, de garantía, de cohesión de la reproducción de la vida muy importante. Lo mismo en términos étnicos, población de origen negra con población de origen blanca, con población eventualmente de origen asiática, etcétera y tal. La convivencia étnica era importante y social. Entonces, ese elemento era un elemento constituyente, digamos, de la forma de reproducción de la vida en los asentamientos consolidados de la informalidad clásica. Eso va a cambiar con la nueva informalidad urbana. Con la nueva informalidad urbana hay un cambio fundamental en esa dimensión de convivencia, incluso de convivencia intergeneracional, convivencia de padres y hijos, de abuelos y nietos, ¿no? Entonces, la informalidad clásica tiene, digamos, esa dimensión múltipla, multidimensional de convivencia comunitaria. En la informalidad clásica también era un momento de transición demográfica, con el bonus demográfico, etcétera y tal. Bueno, lo que esto todo va a cambiar, como ya decíamos, esto todo va a cambiar. Primero cambia con el proceso de ocupación del suelo, con la inflexión de las tomas. Las tomas reducen de forma muy significativa. Todos los datos de América Latina lo demuestran eso. Yo, como tengo poco tiempo, tenía tablas para demostrar eso. Río de Janeiro reduce de forma muy significativa. Las tomas son marginales, pero el número de nuevas favelas es prácticamente el mismo a lo largo de los últimos 30, 40 años, lo que significa que no hay nuevas tomas. Los procesos, por tanto, de producción de la informalidad no es más por tomas, va a ser otros. El COVID es un elemento que es un punto de interrogación si va a haber una retomada de tomas o no. Bueno, los primeros datos indicaban, ¿por qué? Porque aumentó la pobreza urbana, porque aumentó la desigualdad urbana, porque aumentó la dificultad de inversión pública a nivel local. Por tanto, esos tres elementos llevan eventualmente a una potencialización de tomas. Lo que es interesante es que aumentó el número de tomas en algunos países y en otros no, pero hoy ya disminuye en casi todos ellos. Entonces, do ponto de vista, digamos, estatístico, el COVID ha tenido un impacto muy localizado, reducido temporalmente, ¿no? Y la tendencia es volver a la tendencia de baja de las ocupaciones. En la nueva informalidad urbana, como yo decía, la nueva informalidad urbana se caracteriza por el uso intensivo del suelo. El uso intensivo del suelo que va a producir verticalización y densificación, progresiva, individualizada y espontánea. Pero
E há outros elementos, como eu dizia, a nova demografia urbana. Portanto, há câmbio estrutural na demografia urbana latino-americana. E isto, nós outros urbanistas não levamos tanto em consideração. Quando miramos essa nova demografia urbana em los assentamentos informais, é muito importante. Primeiro, processo de envelhecimento. Muito importante porque, como sabemos, como urbanistas, o envelhecimento põe questões novas ao nível da circulação, ao nível dos espaços residenciais e domésticos. Portanto, o envelhecimento introduz novas dimensões em el uso del suelo, em el processo de estruturação da vida territorializada. Uma baixa muito importante nas taxas de natalidade. Portanto, envelhecimento e bajas de la taxa de natalidade. Como vamos a ver na pirâmide etária, vai cambiar. Em seguida, tenho uma pirâmide etária de Peru e é a mesma para toda a América Latina. Há cambio muito importante na distribuição da população por fajas, não? Fenômenos novos como embaraço adolescente, etc. E tal. Outro cambio vinculado à nova estrutura de família. Há aumento substantivo de famílias monoparentales, o que chamamos aqui madres solo, famílias menos numerosas, jefe de hogar, mulher, e esse conjunto de elementos vai introduzir uma nova dinâmica da economia dos cuidados. Por quê? Porque o aumento de jefe de família mulher, a entrada massiva de mulheres que vivem em territórios informais, no mercado de trabalho, no mercado laboral, formal e informal, vai cambiar, digamos, o rol da mulher na economia dos cuidados. A economia dos cuidados da informalidade clássica estava muito vinculada a uma mulher que se quedava em território informal, que era lideresca, era em los movimentos comunitários, participação muito ativa em los movimentos comunitários e, portanto, exercia rol na economia dos cuidados que não estava vinculado a subvínculo ao mercado de trabalho. Ele não tinha vínculo com o mercado laboral, formal ou informal. Então, era tipo de economia de cuidados mais tradicional. E na medida que a mulher entra nos territórios populares, entra no mercado de trabalho, as famílias são cada vez monoparentales, aumento muito significativo das famílias, jefes de famílias mulheres, portanto, as madres solos. Isso vai cambiar a economia dos cuidados. A economia dos cuidados vai, de uma certa maneira, quer dizer, exigir o papel de la geração de los abuelos e abuelas e vai introduzir uma dinâmica de economia dos cuidados de vecindade. E isso é elemento clave, muito importante. Se antes era muito familiar a economia dos cuidados, há uma exteriorização para o território da informalidade da economia dos cuidados. Portanto, há cambio aí na estrutura da família, vinculada, portanto, a esta nova informalidade urbana. E esta, digamos, essa redefinição da estrutura de família vai ter impacto em demanda de suelo, em demanda de vivienda, como vamos ver em seguida. Outro elemento muito importante é o cambio na convivência intergeneracional. Ou seja, antes havia digamos, uma convivência entre padres e hijos, entre abuelos e hijos. E na medida em que uma parte importante dos países latino-americanos que se absorvem cultos evangélicos, os valores tradicionais e conservadores são recuperados como valores do cotidiano da vida popular. Isso significa que uma parte, digamos, dos padres e dos abuelos vão ter conjunto de valores e seus hijos e seus netos, sobretudo seus netos, com a liberdade sexual, com as opções sexuais, com as opções estéticas, conjunto de valores que a juventude vai, digamos, se apropriando, que entram em choque com os valores mais conservadores, sobretudo em países onde
el culto evangélico y la tradición de la iglesia pentecostal va a se instaurar. Brasil, Colômbia, Peru, um conjunto de países, alguns de Centroamérica. Portanto, esse processo de evangelização massiva nos territórios informais vai introduzir um conflito intergeneracional de valores. Los abuelos que no aceptan su nieta homosexual ou seu neto homossexual. Portanto, esses são conflitos intergeneracionais que são novos, que não existiam. E, portanto, uma impossibilidade de convivência em um mesmo lugar entre as gerações. Isso é muito importante, porque isso vai generar uma demanda por vivienda nova. Portanto, si antes los nietos se quedaban en la casa de los abuelos de los padres, hoy con los conflictos de valores, esos nietos no quieren más quedar en la casa de los padres. No lo quieren más. Pero como las hijas han tenido hijos y son madres solo y están en el mercado de trabajo, dependen de qué? Dependen de la economía del cuidado. Y la economía del cuidado está vinculada al territorio, está vinculada a la favela, está vinculada a Vila Miséria, está vinculada, portanto, al rancho, a la barriada. Portanto, ella no puede salir de la barriada, porque si ella sale de la barriada y de la favela, pierde esa economía de los cuidados que es clave para su reproducción de la vida familiar. Portanto, vai haver um aumento de que essas mulheres solas, essas jefes de famílias, não têm capacidade de ahorro para comprar uma vivenda. Vai haver o surgimento de uma demanda de alquiler informal em el interior de los assentamentos informais. Muito importante. E, portanto, essa demanda de alquiler vai ser uma demanda de alquiler que vai ser respondida por um mercado informal de alquiler. Muito importante e crescente. E vamos a ver que esse mercado de alquiler informal vai potencializar os processos de quê? De uso intensivo do suelo, de produção em altura. Para aumentar a demanda cresce e, portanto, a forma de resposta da oferta é a produção em altura de precária. De la misma forma, bueno, hay intolerancias en la convivencia religiosa. Bueno, en Brasil es importantísimo esto, que hay con el crecimiento de los evangélicos hay una intolerancia y violenta incluso en relación a los cultos afro-brasileños. Lo mismo empieza a surgir con menos intensidad en Colombia. Portanto, la tolerancia religiosa está siendo fisurada. Y esa fisura de la tolerancia religiosa es un elemento grave, muy grave. La organización comunitaria, también la nueva informalidad cambia. ¿Por qué? Porque los movimientos comunitarios pasan a ser mucho más de carácter identitario que los de carácter reivindicatório de equipamentos e serviços. Surge movimento de negros em las favelas, surge movimento de pueblos originários em los territórios informais em muitos países latino-americanos, Peru, México, Guatemala, etc. e tal. Surge movimento de mulheres, movimento de gays. Portanto, os movimentos identitários vão substituir, de uma certa maneira, os movimentos sociais que giravam em torno de quê? De la demanda de equipamentos e serviços. Esses movimentos identitários são muito mais fragmentários. Portanto, do ponto de vista político, há uma nova forma de organização nesses territórios informais. E isso é parte da nova informalidade urbana. E, portanto, os elementos de cultura passam a ser um elemento de organização social, movimentos de poesia, que são muito fortes, por exemplo, na periferia de São Paulo, movimentos de cinema. A cultura passa a ser, sobretudo para a juventude, um elemento clave de organização social. Los movimentos en los países que hay cotas para entrar en la universidad, como Brasil, como México y tal, hay un movimiento, sobre todo en Brasil, que es muy fuerte, de jóvenes de favela universitários, ¿no? Que vão criar um movimento próprio e que vão reivindicar suas questões próprias. Portanto, o que quero dizer, a forma de organização social e política da nova informalidade urbana é muito distinta da informalidade clássica. E os controles sociais.
Portanto, os controles territoriais também estão em processo de câmbio. Não? Portanto, os controles territoriais, que em muitos países antes eram vinculados à dimensão comunitária, em outros países vinculados ao narcotráfico, bueno, com o surgimento dos paramilitares em Brasil e em outros países, há novos conflitos, novas formas de controles territoriais distintas na nova informalidade urbana em relação à informalidade clássica. O que quero dizer, portanto, é que a forma de reprodução da vida em los territórios informais cambia de forma estrutural, cambia com a nova demografia urbana, cambia com a nova estrutura de família, cambia com os ciclos familiares mais largos e as relações interrelacionais, cambia com as novas formas de organização sociopolítica, cambia com as intolerâncias territoriais internas a esses assentamentos e as novas formas de controle territorial. Portanto, há cambio muito importante, digamos, na forma de reprodução da vida em esses territórios, o que para mim define uma fase nova de informalidade urbana. Pero o que eu quero ir é, bueno, e esses são alguns dados que são muito claros. Por exemplo, essa é a pirâmide clássica, 1950 em Peru, 2000 já a base se estrechando e já a projeção para 25 já é quase em gota, a base é muito diminuta e a projeção para 2070 é que, bueno, é quase que cone. Portanto, esse é cambio na estrutura etária da sociedade, nos processos de envelhecimento que são muito importantes e marcam, portanto, as formas, sobretudo nos territórios informais, as formas de reprodução da vida. Lo mesmo em relação à jefatura do hogar, por sexo, em las viviendas urbanas, e também em Peru. Vemos aqui, de 2000 a 2019, que são 20 anos, não é muito, crescimento constante do número de jefes de famílias mulheres. E isso é para toda a população de Peru. Se hiciésemos isso para os territórios informais, o percentual de jefes de família mulheres são maior do que em los barrios formales. Esse estudo eu lo tenho, ou seja, nos territórios informais há percentual, uma quantidade maior de jefes de famílias mulheres do que em los barrios formales. Muito interessante isto. El otro, la entrada en el mercado de trabajo, que bueno, todos nosotros lo conocemos, pues hay un crecimiento constante de la entrada de mujeres en el mercado laboral, formal e informal. Bueno, em 2000 era de 56% em Peru, em 2019 já passa a ser 62,8%, de crescimento muito significativo para solamente 20 anos. O crescimento é constante. E o mesmo fenômeno, se agarramos a participação das mulheres na população economicamente ativa de los barrios informais, comparando com os barrios formais, é maior em los barrios informais do que nos barrios formais. Portanto, as mulheres em los barrios informais, e nas favelas, villas miséria, barriadas, ranchos, barrios populares, estão mais presentes no mercado laboral do que em los barrios formais. Esses são fenômenos do que vou chamar de feminização da dimensão do acesso ao suelo. Elemento, e, bueno, Rafa, eu vou caminhando, dá-me mais 5 a 10 minutos e eu vou tentar cerrar. Bueno, portanto, esses dois, digamos, esses elementos definem para mim, de uma forma muito clara, uma nova fase da informalidade, a nova informalidade urbana. Pero, o que é interessante que na nova informalidade urbana, do ponto de vista da estrutura urbana, há duas dinâmicas. Há a produção da informalidade urbana, a nova informalidade urbana. A nova informalidade urbana é basicamente produzida por o mercado informal de loteos, a expansão urbana informal, que se potencialize, vamos ver os dados em seguida, que se potencialize de uma forma muito significativa nos últimos 20 anos, movida pelo mercado informal de loteos. Isso produz, portanto, processo de expansão urbana informal. Mas, a la vez, há processo de reprodução ampliada da informalidade urbana. Os processos de densificação e verticalização informal, movidos, portanto, por fenômenos que eu acabo de dizer. Não? Portanto, esses dois fenômenos, a expansão urbana informal e a densificação e verticalização urbana informal, se dão à la vez e estão fortemente articulados. Fotografias. Esta é Vila Cindy,
esse é o rio Bogotá, que está em limite da cidade de Bogotá, e isto aqui é loteo informal. Portanto, Viracinde, que é território informal, é barrio popular, como chamam os bogotanos, é resultado do funcionamento do mercado informal de loteos. E está operando onde? Em el límite da cidade, em el rio Bogotá. Processo de expansão urbana enorme, produzindo o que se chama hoje as superperiferias urbanas. Quem estão produzindo as superperiferias urbanas em escala? Não é o capitalista imobiliário. Ele também está produzindo isto, com os bairros cerrados, etc. Mas em termos de massa de suelo utilizado, é basicamente o mercado informal de loteos. É o mercado informal de loteos que produz a expansão urbana nos últimos 20 anos. E isso, por exemplo, em Peru, é muito visível, não? De 2001 a 2019, em amarillo está a mancha de crescimento. Portanto, boa parte desse amarillo é resultado da atuação do mercado informal de loteos, com agentes novos atuando nesse mercado. E, portanto, e por isso, como são agentes novos, estão atuando de nova maneira no mercado informal, há essa potencialização da expansão urbana informal. A densificação, esse é Paraisópolis, favela de São Paulo, com processo de densificação impressionante e de verticalização. Aqui é edifício que já tem 8 pisos, boa parte deles 8 pisos. Outro processo de densificação é a favela de Rocinha, em Rio de Janeiro. Outro processo, essa favela de Jacarezinho, 70 mil pessoas. Aqui há 120 mil pessoas em essa favela. Aqui são 70, 80 mil pessoas. Processo de densificação e de verticalização, à vez, impressionante, não? Portanto, esses dois fenômenos fazem parte, digamos, da nova informalidade urbana, expansão urbana e de compactação a partir da verticalização e da densificação. Bueno, eu vou saltar esses dados. A questão é se esses dois fenômenos são produzidos pelo mercado informal. O mercado informal, portanto, passa a ser o vetor estrutural de produção da informalidade urbana. Não são mais as tomas, não são mais as ocupações que produzem a informalidade urbana. Portanto, quem produz a informalidade urbana e quem reproduz a informalidade urbana são os mercados informais. Portanto, pero se eles são, digamos, o mecanismo de coordenação da produção e de acesso ao suelo, bueno, eles têm que ser regulares. Então, se tem conjunto de tablas que mostram, digamos, a regularidade de atuação do mercado informal, que eu não vou apresentá-los porque quero ir a outro ponto. Portanto, os dados demonstram claramente que há uma regularidade da atividade do mercado informal. Portanto, o mercado informal não é, digamos, localizado ou surge de vez em quando. Não, ele é um elemento estrutural. A regularidade e a constância prova que o mercado informal é um elemento estrutural de nossas cidades latino-americanas. Lo mismo, essa é uma investigação de 2006 para várias cidades latino-americanas. Aquela era para as 9 áreas metropolitanas do Brasil. Essas são para cidades latino-americanas. Uma investigação que eu fiz em 2005, provando o mesmo para várias favelas do Rio de Janeiro, ao ponto que, bueno, a última investigação de campo que eu fiz, 2018, disse que 80% da oferta de imóveis, das pessoas que estão vendendo os imóveis, 80% deles já compraram. Portanto, um elemento de regularidade ao longo do tempo. Quem está vendendo, comprou. Portanto, isso me prova que esse mercado é um mercado que existe, regular. Ele é regular, portanto, é um elemento estrutural. Bueno, e, portanto, o mercado informal é um mercado fundamental na produção da informalidade. A pergunta é se esse mercado informal é parte do mercado geral de suelo ou é um mercado específico, um submercado. Bom, a resposta, indo muito rápido, os economistas imobiliários, economistas de suelo, utilizam como critério um critério de insubstitutibilidade de produtos. Portanto, o critério de insubstitutibilidade de produtos define submercados. E há 3 grandes elementos de insubstitutibilidade em relação ao formal e informal. Uma insubstitutibilidade de caráter jurídica, uma insubstitutibilidade em relação ao padrão urbanístico, formal e informal, são completamente distintos, e uma insubstitutibilidade em relação a produtos. Portanto, 3 insubstitutibilidades que definem que há um mercado formal e um mercado informal, que tem elementos estruturais, formas de funcionamento, formas de formação de preços completamente distintas.
hay relaciones entre formal e informal, efectos de borde, complementariedad, segmentación, etcétera y tal. No voy a entrar ahí. Lo que yo quiero, por tanto, es, y en el interior, por tanto, la pregunta siguiente es, en el submercado informal, que es un submercado estructural en las ciudades latinoamericanas, ¿hay una segmentación de submercados también o no? Bueno, yo voy a responder esto con una taxonomía de variables que no voy a presentar y créeme, bueno, se llega a dos grandes submercados informales. El submercado de loteos, que es el mercado primario, y un submercado en asentamientos populares informales, que es el mercado secundario, básicamente. ¿Qué es primario y secundario? En economía de suelo, economía inmobiliaria. Primario es cosa nueva. Secundario es si vende, que es un bien durable, si vende, si bien durable, es un inmueble usado, por tanto, o un mercado de alquiler. Por tanto, hay una distinción entre mercado primario y mercado secundario importante en el mercado informal. ¿Por qué hablo esto como economista? No, porque eso tiene impactos en la estructura de la ciudad, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de loteos, lo que es muy, muy interesante, ¿no? En los últimos, de 2001 a 2018, en las 43 mayores grandes ciudades de Perú, se aumentó 47% del área urbana. Eso es brutal. O sea, se aumentó 47, es casi la mitad del área urbana se aumentó en 18 años, en 17 años. De esos 47% de crecimiento de 2001 a 2018, 93% corresponde a nuevo suelo urbano informal. Por tanto, 93% de la expansión urbana enorme que ha ocurrido en las 43 mayores ciudades peruanas corresponden al mercado de loteos informales. Y esto podemos ver, bueno, en una investigación que yo he hecho, podemos ver qué tipo de loteos son estos. Voy muy rápido, aquí son las tres grandes vectores de actuación del mercado de loteos de Perú: periferias costeñas, periurbana agrícola y cerros, cerros limeños. Esto es un loteo, cree en mí, esto es un loteo en la área costeña. Por tanto, si agarra un terreno, se fracciona ese terreno y se vende esos lotes. Está a 30 kilómetros del centro, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Por tanto, es una forma de actividad del mercado informal de suelo. La otra es, digamos, en el área periurbana agrícola, la sustitución de uso agrícola periurbano para loteos informales. Lo que es interesante en Punchauca es que son lotes que ya tienen, digamos, una oferta que antes los lotes eran vendidos sin agua, sin nada. Aquí si podemos ver es informe del lote. El informe del lote iniciaba a 500 soles con agua y luz provisional. Por tanto, la actuación de los traficantes de suelo, la actuación de los urbanizadores piratas ya ofrece un lote con servicios provisionales de agua y luz. Ellos mismos, no hay más la constitución de la Comisión de Luz y de la Comisión de Agua para se colgar en la agua, en servicio, en la red pública de agua y la red pública de luz. Los propios traficantes de suelo, los propios urbanizadores piratas, ellos colgan y ya ofrecen los lotes con agua y luz provisional. Lo que significa, por tanto, la sustitución de una forma de organización originaria en la informalidad clásica. No tiene más necesidad, porque los lotes ya tienen agua y luz. Por tanto, eso alimenta, digamos, la dinámica identitaria de la organización política y social. Pero lo más grave, es lo que voy a decir ahora, son, digamos, en los cerros limeños. Bueno, hay nuevas formas de gobernanza económica, porque las administraciones locales son en general fujimoristas, vinculadas a comunidades indígenas que son las propiedades, se articulan con los traficantes de suelo. Por tanto, esa forma de gobernanza va a permitir la emisión de papeles que no son papeles oficiales. Las municipalidades emiten un papel que es un papel blanco, no tiene legalidad.
articulados con los propietarios del suelo, que es comunidades indígenas, son suelos comunales, la mayor parte, ¿sí? En Perú es comunales y son ejidales en México. Son diferentes, pero hay semejanzas importantes. Y eso va a definir una nueva forma de gobernanza económica del suelo, de la oferta del suelo informal. Eso es una estrada. Bueno, yo voy ahora a conducir vosotros a una visita mía, a un de esas áreas de actuación de un traficante de suelo en Lima. Entonces, esa estrada es una estrada producida por el traficante de suelo. Estamos subiendo. No es una estrada pública, es una estrada privada construida por los traficantes de suelo. Para tener acceso a aquí, hay una puerta, que es una universidad de Santo Domingo. Vosotros pueden ir a Google y poner Universidad de Santo Domingo, está ahí. Entras en la universidad, pasas por la universidad, hay un peaje. Ese peaje tiene que pagar. ¿Pagar a quién? A los traficantes de suelo, los que están operando en esta área. ¿Operando de qué manera? Para producir lotes. Entonces, yo bajo y yo encuentro esto. No voy a decir una única palabra. Vosotros solamente van a ver las fotos. La universidad que entramos está aquí. Todo esto es el área donde actúa el único traficante de suelo, ofreciendo, fraccionando suelo, cortando encuestas de forma completamente irregular y ilegal, cortando encuestas, produciendo pequeños lotes. La circulación interna se hace a partir de un vehículo de la universidad, por tanto, del traficante de suelo. Servicio de terraplanaje, por tanto, lo que es interesante, la entrada de un traficante de suelo, la entrada de la economía criminal en el mercado informal de suelo, es eso que se trata. La economía criminal entra en el mercado informal de suelo, aporta capital, y al aportar capital, la escala de la operación de oferta de lotes aumenta, se potencializa enormemente con utilización de capital, trator, terraplanagem, etc. Y tal. Y eso va a cambiar la escala de la actuación de los traficantes de suelo y de los urbanizadores piratas. Es eso que explica ese enorme crecimiento de la expansión urbana informal. La expansión urbana informal crece de una forma enorme en los últimos 20 años, porque una de las razones, ¿cuál es? Que entra en ese mercado la economía criminal. La economía criminal descubre la plusvalía inmobiliaria, la plusvalía fundiaria, y incorpora en su portafolio de actuación en la ciudad el mercado de suelo. Y eso es muy importante, o sea, la economía criminal pasa a ser uno de los agentes de la producción de las ciudades latinoamericanas. ¿Eso significa o qué? Eso significa que la política urbana necesariamente, con esa expansión urbana informal enorme, potencializada por la economía criminal, tiene que incorporar las políticas de seguridad pública. Las políticas urbanas y urbanísticas tienen que estar articuladas, por tanto, a políticas de seguridad pública. Eso es nuevo. Ese es un tema nuevo de la agenda urbana. Ese es un tema que no estaba en la discusión de Quito 3, de Hábitat 3 en Quito, y que, por tanto, no está en la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana ya está vieja porque no incorpora un conjunto de elementos, en particular este que estoy apuntando, que la economía criminal pasa a ser un actor de la producción de las ciudades latinoamericanas y produce en escala. Como vemos, mira, recortando el monte, ¿no? Completamente ilegal. Otro terreno de operación de un otro traficante de suelo en Lima. Esa es la escala. Y él se colga en la red de alta tensión para ofrecer luz provisional. Entonces, él mismo, el traficante de suelo, va a colgar en los servicios públicos de agua y de luz
para oferecer de forma provisional água e luz a esses lotes que ele está vendendo, em la hiperperiferia urbana. Aqui outra vez. Essa é a escala. Grave, gravíssimo. Esa es la escala. Pedro, Bueno, pues, sí. ¿te Yo voy a tizas? terminar. Me da más 2 minutos que termino. Porque hay Vale. hay un otro No, fenómeno. adelante. Este es el fenómeno de la expansión urbana informal. Pero hay un otro fenómeno que es en el mercado informal, en las áreas consolidadas, en las favelas, en los barrios populares, en las barriadas. En esta área, que son las favelas, las 1000 favelas que están en Río de Janeiro, por ejemplo, en esas 1000 favelas que están en Río de Janeiro hay un mercado informal de compra y venta y de alquiler, muy importante. La composición de ese mercado informal en las favelas es muy importante. ¿Cuál es el percentual que se comercializa, que se vende, y cuál es el percentual que se alquila? Por tanto, si miramos la evolución de 2002 a 2018, hay un cambio muy significativo. En 2002, la participación de los alquileres en el mercado informal de las favelas era de 48%. En 2018, 16 años después, es de 83%. Por tanto, casi dobla, lo que significa que el mercado informal en las favelas es cada vez más un mercado de alquiler. ¿Por qué eso es importante? Porque la relación de tenencia define una relación, digamos, con el territorio, primero elemento. Segundo, la discusión sobre la seguridad jurídica, que todo el debate giraba en torno de la seguridad jurídica de la propiedad. Y en Hábitat 3 hay toda una discusión sobre la seguridad jurídica de la propiedad. Cada vez más pasa a ser una cuestión de seguridad jurídica, no de la propiedad, pero del alquiler. Son nuevas cuestiones jurídicas, de conflicto, digamos, de naturaleza jurídica, que se abren. Por tanto, quer dizer, a periodicidade, quanto se paga, e um conjunto de elementos, né, que vincula o locador e o locador e quem está alquilando, quem alquila e quem está alquilando, essas relações, digamos, são muito, digamos, não estão reguladas por el Estado de Derecho. E isso produz uma dimensão nova de inseguridade jurídica, que não está mais vinculada à propriedade, pero al inquilinato. Aumenta de forma significativa el inquilinato informal. Y eso tiene, digamos, esa fase, digamos, de la inseguridad jurídica, pero lo que es importante que es con la presión de la demanda. ¿Por qué la presión de demanda? Porque las nietas quieren salir a casa de los padres y de los abuelos, pero quieren quedar en la favela, quieren quedar en la barriada. Pero ¿cómo pueden quedar en la barriada? Porque es en la barriada que tiene la economía de los cuidados para ir a trabajar. ¿Cómo quedan? Alquilando. Por tanto, hay una demanda interna en cada de las favelas que es creciente y hay una demanda externa también. ¿Por qué la demanda externa? La demanda externa, la medida en que se produce una extensificación de la ciudad, los costes de desplazamiento, sea en términos de tiempo, sea en términos monetarios, aumentan. Son pocas las ciudades latinoamericanas que están en el sistema de Ciudad de México, que es una tarifa única. Se paga en general, en la mayor parte de las grandes ciudades latinoamericanas, si tú estás en la hiperperiferia, tú pagas 3, 4 veces, 3, 4 transportes. Es muy costoso. Por tanto, vivir en la hiperperiferia urbana pasa a ser muy costoso. Entonces, hay una tendencia de retorno a la centralidad. Ese retorno a la centralidad de los sectores populares, la única manera de volver a la centralidad, ¿cuál es? Vía alquiler informal. Por tanto, hay ahí pues, una demanda interna de las favelas y hay una demanda externa que es retorno a la centralidad, porque la única manera de volver a la centralidad es ir en los asentamientos consolidados más antiguos que tienen centralidad. Entonces, esos dos elementos se suman y producen un aumento de la demanda muy importante por alquiler informal. ¿Cuál es la respuesta? Verticalización. Producción en altura. Y esa producción en altura es cada vez más precaria. Y ese es un otro elemento, o sea, los indicadores de calidad, de adecuabilidad, de calidad habitacional están cayendo en los asentamientos informales. Hay una precarización del precario muy significativa.
muy importante. Esos son datos de Bogotá, de aumento de la informalidad, de alquiler informal en Bogotá, muy importante. De aumento de la informalidad urbana en Lima, por ejemplo, el crecimiento del alquiler formal en Lima en el periodo censitario 2007-2017 fue de 23%. El alquiler informal aumentó 97%. 3 veces más, 3 veces más. Portanto, hay un fenómeno latinoamericano de crecimiento de alquiler informal, del inquilinato informal, tal cual pasó en las favelas de Seúl. En la favela de Seúl, los 35% que yo decía antes, la mitad de la gente que vivía en favela en Seúl, en los años 70, vivía de alquiler. Y eso generó una lucha política muy importante, la constitución de sindicatos de inquilinos en Seúl, como se está se constituyendo en Europa. Los sindicatos de inquilinos tenían una fuerza política, informales, ¿no? Muy importante, y fueron ellos que produjeron la política de vivienda social coreana, surcoreana. Por tanto, ahí hay una dimensión política muy importante que todavía está naciendo, pero es importante tener el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Lo mismo pasa en todas las otras ciudades. Bueno, la feminización del mercado informal de favelas. En 2002, el percentual era más o menos de 40% de jefes de familia, mujeres que alquilaban y compraban, y eso aumenta de forma muy significativa a lo largo de los últimos 15 años. La feminización del mercado informal tiene una dimensión importante, que son las preferencias locacionales. Las preferencias locacionales de los jefes de familia y mujeres son diferentes de las preferencias locacionales de los jefes de familias hombres. La racionalidad de la toma de decisión de dónde voy a vivir de una jefe de familia mujer es diferente de una jefe de familia hombre. Y ese es un elemento a llevar en consideración, muy importante, porque, como decía antes, la nueva economía de los cuidados está por detrás de esas tomas de decisión de localización. Y eso nos vemos en la movilidad residencial, en la matriz de movilidad residencial. En la matriz de movilidad residencial vimos que la intrafavela, la movilidad residencial al interior de las favelas es en los inquilinatos, en los arrendatarios, la mitad, 54%. Otro fenómeno muy interesante, que es la pasaje de gente y familias que vivían en el formal al informal, que es 1 de cada 4. En Río de Janeiro, 1 de cada 4 personas que entran en la favela para vivir de alquiler viene del bairro formal. Lo que, portanto, hay impactos sociales muy importantes y significativos. Otro impacto es en el déficit. El déficit, sobre todo cualitativo. Aumenta el déficit cualitativo con la precarización de las condiciones de habitabilidad, pero los precios de los alimentos. Portanto, hay un crecimiento de la excesiva onerosidad. El criterio de déficit cualitativo por excesiva onerosidad es cuando más de 30% de su presupuesto es utilizado para pagar alquiler. Portanto, vemos aquí que hay un aumento en Río de Janeiro, un aumento muy importante, el 50% de los alquileres de los hogares alquilados en 2018 tienen una carga superior a 50% de sus ingresos familiares. Déficit cualitativo, portanto. E se abrimos isto para mulheres e jovens, é mais todavia. Portanto, as jefes de famílias, mulheres e os jefes de famílias mais jovens têm peso de acessibilidade em el pago de aluguel muito maior do que a mediana. Portanto, outro elemento de quê? De precarização de precário. O que eu quero dizer é que há uma dinâmica en la nueva informalidad urbana movida, producida y reproducida por el mercado informal de precarizar el precario en los territorios informales. Y, do ponto de vista de la estructura urbana, los dos submercados producen, digamos, consecuencias en la estructura urbana muy distintas. El submercado de asentamientos consolidados con los procesos de verticalización y densificación producen una ciudad informal compacta. Pero el submercado de lotes produz uma expansão urbana, um uso extensivo do suelo, portanto, produz uma cidade informal difusa. Como os dois mercados informales, assentamentos consolidados e loteios, funcionam simultaneamente a la vez, a cidade informal que está sendo produzida é a la vez compacta e difusa. Portanto, a estrutura que está sendo gerada da cidade informal é uma cidade confusa, compacta
e difusa a la vez. Portanto, essa estrutura informal confusa é um elemento grave. ¿Por quê? Porque as sinalizações para as políticas públicas urbanas e para os urbanistas vão em direções completamente distintas. Uma coisa é um parque de equipamentos hospitalares para uma cidade compacta, onde tu utiliza efeitos de aglomeração. Outra coisa, portanto, grandes equipamentos. Outra coisa é para uma cidade difusa, que os equipamentos hospitalares são pequenitos, não? E estão disseminados em la territorialidade. Lo mismo con las escuelas. Por tanto, los equipamientos públicos de una ciudad, la estrategia de producción de los equipamientos públicos de una ciudad compacta y de una ciudad difusa son completamente distintos. El sistema de transporte para una ciudad compacta es básicamente público. Y un sistema de transporte en una ciudad difusa no puede ser solamente público, tiene que utilizar transporte individual también. Por tanto, las sinalizaciones de una estructura confusa para el poder público es esquizofrênica. Portanto, o que queria dizer é a nova informalidade urbana põe novas questões na agenda pública. Portanto, a nova agenda urbana que sai de Habitat 3, que sai de Quito, já está vieja em relação à informalidade urbana. E esta é uma discussão que é importante ter claro. O diagnóstico todavía que movemos de la producción de la informalidad urbana está vinculado a la informalidad urbana clásica, no más, no todavía vinculado a la nueva informalidad urbana. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Yo hablé un montón. Bueno, gracias, Rafa. No, muchas gracias, Pedro. Muchas felicidades. En realidad, mira, yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión para poder discutir todas las cosas que se nos quedaron en el tintero. Agradecemos mucho, el tiempo se nos agotó, Pedro. Agradecemos mucho tu paciencia y dedicación. Y estaríamos, yo creo que convocándote, nos vamos a poner de acuerdo para otra sesión de discusión. Dejamos las preguntas pendientes, la discusión pendiente, ojalá y pudiéramos tenerla, y le paso la palabra a la doctora Iraida para ver qué nos dice ya del cierre. Como no, pues muchas gracias. Me sumo al agradecimiento a ti, Pedro. Realmente nos has provocado una conversación bastante interesante. Las ideas aquí presentadas, pues creo que nos hacen repensar sobre la evolución de los fenómenos urbanos y las nuevas cosas que estamos viendo, que están sucediendo en los territorios. Agradecemos a nuestra audiencia, agradecemos también a quienes nos vean en diferido. Pueden dejar siempre sus consultas en la página y las redes sociales de FIU y nosotros veremos la manera de poderlas atender. Me sumo a la inquietud de Rafa, posiblemente podamos tener un conversatorio más como de diálogo, de discusión a raíz de estas premisas de la nueva informalidad urbana. Y bueno, nos quedamos pendientes para, por favor, estén atentos a nuestras redes sociales que ya les estaremos informando de nuestra próxima conferencia magistral que tendrá lugar a mediados del mes de agosto. Muchas gracias a quienes nos escuchan y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, listo. Okay. Buena. Gracias, ya estamos fuera del aire. Gracias, Pedro. Yo creo que era mucho que cubrir y te agradecemos muchísimo el entusiasmo. Yo creo que Rafa y yo aprendimos mucho hoy y definitivamente está muy bueno este material para promoverlo con las escuelas de urbanismo, porque creo que sí es un tema bastante interesante, incluso para los centros de investigaciones en las universidades, reenfocar las líneas de investigación. Ya estábamos sobre nuestro tiempo, entonces, y también el video, como lo tenemos que editar, si nos extendemos demasiado, pues ya se vuelve un poco difícil meterlo en el formato de las clases de los estudiantes, pero te agradecemos muchísimo. Yo me quedo con muchas notas acá y creo que vamos a buscar un momento más adelante, Rafa, para un formato quizá distinto al de una conferencia magistral, sí. ¿verdad? Lo acordamos, me parece que sería muy bueno que propones un conversatorio a la luz de esta discusión,
podemos ser invitados a la misma junto con otros miembros que estén dispuestos. Me parece que hay temas múltiples, interesantes, de economía, derecho, sociología, planeación, toda una aproximación teórica nueva que nos está ofreciendo Pedro. Me parece, también me quedo con varias preguntas que en otra ocasión, Pedro, lo comentaremos, pero me parece muy provocadora tu Sí, y sobre propuesta. todo que podemos buscar esta diversidad geográfica. Creo que sería interesante ver la reacción de Centroamérica. Yo estaba de pensar y pensar en nuestra realidad acá, que es una cosa, México es otra, pero creo que sería algo así, ¿verdad? Que creo que así podemos ver cómo la hipótesis se valida o se valida con su respectivo sabor y olor específico, ¿no? Porque así son estas cosas y te podríamos tener un intercambio bastante interesante. Y creo que lo más importante es qué significa esto para los urbanistas y cómo su respuesta puede ser coherente con esta nueva realidad. Bueno, muchas gracias de nuevo, Pedro. Seguimos en comunicación por el chat, como vas para el CIALC y lo que conversamos. Estamos en comunicación y muchas gracias Una nuevamente. cosita que iba a pedir para vosotros dos. Como yo estoy escribiendo un libro, como estas cosas que yo presenté, me encantaría tener las preguntas de vosotros, los ¿No? comentarios, o si pueden enviar, me ayuda muchísimo. Sería realmente un gusto tenerlo. Sí, yo tengo una específica con respecto a tu visión con respecto al impacto de las remesas en este proceso de la continuidad, de la formalización, porque lo que tú hablaste de la multigeneración también se mezcla con el tema de la población transnacional y las migraciones, y muchos países de nuestra región pues dependen ahora primordialmente, yo digo que el mayor programa de vivienda de interés social en Latinoamérica son las remesas. Es que eso ha sido el fondo, realmente el tal ahorro, los fondos de ahorro existen algunos, pero en gran medida no, ¿verdad? Entonces, es un tema ahí que quería conversar contigo un Totalmente poco de más. acuerdo. Y otra dimensión que yo no tenía, pero decidí sacar, que es la migración internacional, sobre todo para muchos La países migración. de América del Sur. Ajá. Claro, claro. Los venezolanos de Colombia, en fin, los paraguayos, los bolivianos en Argentina. Entonces, hay un movimiento de migración internacional que Es correcto. toda esta población va para los territorios informales que introduce cosas nuevas, ¿no? Entonces, Sí, Sí, que es uno de tengo, los elementos de la nueva informalidad urbana, ¿no? yo, totalmente. yo me quedé ahí en el tintero después, lo que habíamos conversado una vez, creo que en México, sobre la generación de centralidades, ¿no? Con información de primera mano. Tú mencionaste por ahí la parte de las centralidades. Es un tema que estoy trabajando y me parece importante. Oye, me quedaron 20 preguntas. Yo te voy a Sí, escribir algo. Sí, si tú puedes escribir, pues, sería vale, genial. vale, vale, las ¿eh? escribí. Vale. Oye, pues saludos a todos y gracias, Pedro. Nos Nada, estamos Gracias. gracias a vosotros, Rafael e Iraida, por la invitación. Encantado.